¿Qué es la lógica? El tema es el razonamiento o argumentación y sus características. Y viendo ya la clasificación o saliendo de la clasificación de los juicios, vamos a encontrarnos con el razonamiento, la argumentación y sus características. Eh, Retomemos lo que veíamos en las sesiones anteriores. El razonamiento recordemos que es una argumentación y que tiene ciertas características para generar todo un proceso mediante ciertas inferencias, que estas inferencias nosotros las vamos a ir entendiendo como el requerimiento de las premisas, este, para nosotros entenderlas como las características de las cosas para razonar. Y en el caso de las inferencias, pues son las que requieren, ¿sí?, de premisas para poder sostener o generar una idea o un juicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de premisas, estamos hablando de oraciones que contemplan en su estructura sintáctica sujeto, verbo y predicado, pero que tienen un carácter intelectual. Y por otro lado, van a tener una conclusión como tal. Esas premisas nos van a generar una conclusión. Y la conclusión está determinada de acuerdo a las premisas que nosotros aportemos para generar los juicios. Entonces, un razonamiento, decíamos, es un proceso, ¿sí? El razonamiento es un proceso. Recordando lo que veíamos en la sesión anterior y la anterior, recordemos que el sujeto, verbo y predicado pues van a ser los elementos que van a formar los juicios. Y entonces tenemos aquí tres juicios, dice, todo hombre es mortal. Sujeto hombre, verbo es, predicado mortal. En un segundo tenemos Heidegger es hombre, es sujeto, verbo, predicado. Heidegger es mortal, sujeto, verbo, predicado. Tenemos tres juicios de los cuales son diferentes, pero cada uno de ellos tiene su sintaxis intelectual, podríamos así decirlo, para generar los juicios y al final nosotros generemos una conclusión. ¿Cómo está determinado? Determinamos que los dos primeros ejemplos que nosotros tenemos aquí, si estos dos van a ser las premisas y la conclusión va a ser la tercera. Entonces, todo hombre es mortal. Heidegger es hombre. Heidegger es mortal. Entonces, aquí estamos obteniendo la conclusión. Dice, todo hombre es mortal, es un juicio universal. Heidegger es mortal, estamos hablando de una particularidad o de un sujeto, como de un juicio singular, porque tenemos aquí a Heidegger como ya directamente, ya no podemos decir cualquier hombre, sino directamente nos vamos con Heidegger, la persona que se llama Heidegger. Y entonces al final tenemos una conclusión de que esa persona que se llama Heidegger es mortal, ¿sí? Entonces la conclusión. Entonces, de la primera premisa estamos obteniendo la parte del predicado y de la segunda premisa estamos obteniendo el sujeto para darle conclusión en un tercero. Eso van a ser, digamos que, el tipo de razonamiento que tiene que ver con la argumentación y sus características. Entonces, para que ustedes lo noten ya con más claridad, cómo se genera todo esto de lo que va a ser la argumentación. Bueno, vamos a borrarle aquí para que lo visualicen, ¿sí? Heidegger, parte de la conclusión, y el predicado es parte de la conclusión en la última idea. Entonces,
Cuando nosotros hablamos acerca de la argumentación y sus características, es necesario entender que es un raciocinio. El raciocinio no es otra cosa sino a lo que veíamos en el caso del razonamiento, que era un proceso, pues el raciocinio es necesario este, eh, que nosotros lo utilicemos cuando realizamos ciertas proposiciones. Las proposiciones van a ser esos pensamientos o ese conocimiento que vamos a generar a partir de formar una concatenación o una argumentación. Entonces, cuando nosotros hacemos esa formación en cuanto a la concatenación, que es la unión de ideas, y la argumentación, que es el construir juicios mediante premisas. Mediante esas premisas nosotros vamos a poder generar estos argumentos. Es entonces cuando nosotros entendemos que el uso de proposiciones, no preposiciones, sino proposiciones, que son expresiones de un raciocinio lógico, ¿sí? Estas proposiciones son expresiones de un raciocinio lógico en el cual se pueden generar de manera oral o escrita. Los juicios que nosotros veíamos en la sesión anterior con respecto a las figuras geométricas, pues esas se están desarrollando mediante expresiones escritas, pero también las podemos simplemente generar de manera oral. ¿Para qué? Para formar esas concatenaciones o esas argumentaciones que nosotros queremos trabajar. Ahora, cuando nosotros hablamos eh, de estas expresiones de un raciocinio lógico, estamos hablando que es la síntesis con un razonamiento que se obtiene de los conocimientos nuevos y esenciales del conocimiento que ya se tenía. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las figuras geométricas que veíamos en la sesión pasada, nosotros observábamos y mediante la experiencia que nosotros observamos y con respecto a lo que ya teníamos de conocimiento a las figuras geométricas y en sus diferentes formas y de expresión o de representación, nosotros generamos un razonamiento con esos conocimientos que pudieron ser nuevos o esenciales del conocimiento que ya teníamos. O sea, prácticamente todo parte de la experiencia. Y es que esto viene desde los conceptos y de las ideas que vimos en los primeros, las primeras sesiones de nuestro curso de lógica. Por eso vamos dándole, digamos que un apartado, un proceso a esa cuestión de la lógica para ir entendiendo cómo es que se van generando las ideas y la construcción de argumentos mediante proposiciones o inferencias, como lo veíamos en la diapositiva anterior, porque ahorita estamos hablando de las inferencias y cómo inferimos sobre una idea, pero también cómo las proponemos, ¿no? Cómo las proposiciones van generando esa construcción. Y es que al final de cuentas el raciocinio va a tener ciertos tipos de raciocinio, que pueden ser raciocinios inductivo y puede ser un raciocinio deductivo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas dos diferencias, vamos a ver cómo en síntesis decíamos que el razonamiento va a tener ciertos conocimientos nuevos para construir ellos. Entonces, veamos lo siguiente. La argumentación y sus características, de acuerdo a los tipos de raciocinio, vamos a encontrarnos con el raciocinio inductivo y el raciocinio deductivo. Y en el caso del raciocinio inductivo tiene que ver con la particularidad de lo universal. Decimos entonces, vemos aquí nuestras premisas y nuestra conclusión, decimos como por ejemplo, el gato es un animal carnívoro. El tigre es un animal carnívoro. Todos los felinos, ¿sí? El gato y el tigre, que son felinos, ¿sí? Probablemente sean carnívoros. Aquí hay una probabilidad. Estamos induciendo
que hay una probabilidad de que sean carnívoros. Puede que sean y que puede que no sean, pero al final de cuentas, los, lo- este, las premisas que estamos dando anterior a la conclusión nos está llevando a esa conclusión. ¿Por qué? Porque dentro de su predicado nos encontramos que es un animal carnívoro, es un animal carnívoro. Por lo tanto, estas dos nos ayudan a entender que pueden ser carnívoros o nos inducen a que nosotros pensemos que eso puede ser. ¿Eh? Y determinamos que el gato y el tigre pues son felinos. Así es como nos podemos ir induciendo de acuerdo a las premisas que nosotros vamos aportando. Por otro lado, tenemos el raciocinio deductivo, del universal a lo particular. Eh, Tenemos ese aspecto ahora invertido, porque si acá decíamos que de lo particular a lo universal, aquí va a ser de lo universal a lo particular. Por esa razón, acá en la conclusión anotamos que todos los felinos probablemente sean carnívoros, porque aquí está el cuantificador que nos está mencionando que es, o estamos llegando a la conclusión de la universalidad de la idea, partiendo de dos ideas particulares. Y en el caso de lo deductivo, no. En el caso de lo deductivo, vamos de lo universal a lo particular. Todos, ¿sí? Aquí está el cuantificador. Todos los animales son felinos, ¿sí? Ahí tenemos la clasificación, o la especie que veíamos en las sesiones anteriores. Y decimos, el gato es un animal. Aquí el gato es ¿qué? Es particular, ¿sí? Entonces tenemos universal, y tenemos particular. Entonces, lo particular es el gato. Entonces, y dice que el gato es un animal. Bueno, ahora tenemos aquí en la conclusión el gato, ¿sí? Particular es un felino que viene del predicado de la universalidad, ¿sí? Entonces, y aquí ya tenemos la cúpula que nos marca que es uno. Y acá son. Esa es digamos que la dinámica de ver el raciocinio deductivo. Entonces, aquí ya digamos, ya cuando estamos generando las premisas, estamos generando el aspecto ya de todos los conceptos que hemos estado viendo desde un principio y todo se va juntando, ¿no? Tenemos los cuantificadores, tenemos eh, en el caso de los conceptos, en el caso del animal, animales, pues es la extensión y contenido de la idea, felinos, que es la especie, son, que es la cópula, y así, y si se dan cuenta, todo este juicio está conformado, o toda premisa está conformada por esos elementos que a detalle hemos estado trabajando al principio, y antes de esta sesión, con respecto a estos elementos de los conceptos. Y entonces cuando nos damos cuenta es que la materia tiene que ver con los conceptos y tiene que ver con los juicios, ¿sí? Conceptos, animal, carnívoro. Juicios, que es el gato, es un animal, por ejemplo, el gato es un animal, ¿no? Forma tiene que ver con las premisas y tiene que ver con la conclusión. Entonces, eh, para que nos entendamos un poquito más a razón de lo que les estoy explicando, es que prácticamente si nosotros vamos a borrar todos estos aspectos para que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, vamos a borrar estos aspectos para que lo ejemplifiquemos de una manera más detallada y lo comprenda. Entonces,
En el caso de la cuestión de la materia, vamos a ver que dice los conceptos y los juicios. ¿Qué es un concepto? ¿Sí? Recordemos los primeros términos. Recordemos que el concepto está clasificado de acuerdo a su extensión y comprensión, ¿no? Entonces, los conceptos pueden ser animal, bueno, en este caso el gato, y animal, ¿no? Entonces, podemos tener la extensión, o sea, mayor extensión, mayor comprensión. Aquí en este caso, gato, es una especie, entonces su extensión y su comprensión, pues va a ser, mínima y es entendible. Y en el caso del animal, pues prácticamente eso es, digamos que de lo universal a lo particular, ¿no? Y en este caso, si nos damos cuenta, aquí tenemos la cúpula. Entonces, esto podría ser la materia. Puede ser un ejemplo de materia. Y en el caso de las premisas y la conclusión, pues es lo que tenemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que son las premisas. Acá tenemos lo que son las premisas. Bueno, acá también les hago, en el caso de, aquí tenemos lo que es el gato, el animal, el carnívoro, ¿no? Que serían algunos de los accidentes de los que tenemos sobre el concepto, ¿no? A los accidentes cuantificadores del concepto. Entonces, esto también tendría que ver mucho con, digamos, con la materia. Pero en el caso de las formas, sí, la forma tiene que ver con las premisas, estos serían las premisas, sí, esos serían las premisas y la conclusión. Entonces, eh, estos serían premisas, ¿sí? Al igual que esto que tenemos acá, serían premisas. Y la conclusión, ¿sí? Es lo que tenemos aquí, lo que lo estamos marcando con tres puntitos. Esos serían los aspectos de las premisas y las conclusiones, ¿sí? Espero que hayamos entendido esto que tiene que ver con la argumentación y sus características en el aspecto de los tipos de raciocinio.